Recibí la tarjeta de matrimonio de mi hermana y ella decía que mi esposo no estaba invitado. Recibí la tarjeta de matrimonio de mi hermana una tarde cualquiera, de esas en las que uno no espera nada fuera de lo normal. El sobre era elegante, blanco con letras doradas, y al verlo sentí una mezcla de emoción y nostalgia. Después de todo, era mi hermana menor, la misma con la que crecí compartiendo habitación, secretos y promesas de que siempre estaríamos juntas pase lo que pase. Abrí la invitación con una sonrisa, hasta que empecé a leerla con atención. Mi nombre estaba escrito claramente, pero debajo, en letras más pequeñas, había una frase que me dejó helada: invitación válida solo para ti. Al principio pensé que estaba exagerando, que tal vez era un error de impresión o una forma rara de redactar. Volví a leerla una, dos, tres veces. No había duda. Mi esposo no estaba invitado. Sentí un nudo en el estómago. Llevaba 5 años casada. Mi esposo había estado presente en cumpleaños, reuniones familiares, navidades y hasta en momentos difíciles. No era un desconocido. No era un novio pasajero. Era mi esposo. Me senté en el sofá con la tarjeta en la mano, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez la boda era muy pequeña, pensé. Tal vez estaban ajustados de presupuesto. Tal vez, pero algo no encajaba. A otros familiares sí les habían permitido ir con pareja, incluso a primos lejanos. Decidí escribirle a mi hermana para aclararlo, tratando de sonar tranquila y sin confrontación. Le mandé una foto de la invitación y le pregunté si había algún error. Pasaron horas sin respuesta. Cada minuto que pasaba, mi incomodidad crecía. Cuando finalmente respondió, su mensaje fue corto y frío: no es un error. Preferimos que vengas sola. Espero que lo entiendas. Me quedé mirando el celular sin poder creerlo. No había una explicación, no había un lo siento, no había empatía. Solo esa frase. Sentí una mezcla de tristeza, enojo y humillación. ¿Cómo se suponía que iba a explicarle eso a mi esposo? ¿Cómo iba a presentarme sola a una boda familiar sabiendo que él había sido excluido deliberadamente? Esa noche casi no dormí. Pensé en nuestra infancia, en todo lo que habíamos pasado juntas, y me pregunté en qué momento nuestra relación se había vuelto tan distante. ¿Había algo que yo no sabía? ¿Mi esposo le caía mal? ¿O había algo más detrás de esa decisión? A la mañana siguiente, mi esposo notó que algo no estaba bien. Me preguntó qué me pasaba y no supe qué decir. Solo le mostré la tarjeta. Él la leyó en silencio y luego me miró con una tristeza que me rompió el alma. No se enojó. No gritó. Solo dijo: si no soy bienvenido, tú tampoco deberías ir. Pero no era tan simple. Era mi hermana. Su boda. Un momento único. Y, al mismo tiempo, era mi matrimonio, mi lealtad, mi dignidad. Y ahí entendí que esa invitación no solo era para una boda, era el inicio de un conflicto familiar que estaba a punto de explotar. Después de la conversación con mi esposo, el ambiente en casa quedó extraño. No hubo discusiones, pero el silencio pesaba más que cualquier pelea. Yo me sentía dividida entre dos lealtades, la familia en la que nací y la familia que elegí. Nunca pensé que una simple invitación podría ponerme en esa posición. Decidí volver a escribirle a mi hermana, esta vez con más calma, tratando de entender. Le pregunté directamente si había algún problema con mi esposo, si había pasado algo que yo no supiera. Tardó horas en responder, y cuando lo hizo, su mensaje fue aún más doloroso de lo que esperaba. Dijo que no se sentía cómoda con él y que prefería que en su día especial no hubiera tensiones. Eso me dejó llena de preguntas. ¿Qué tensiones? Mi esposo siempre había sido respetuoso con ella. Nunca discutieron, nunca se faltaron al respeto. Al contrario, él siempre intentó llevarse bien con mi familia, incluso cuando no se sentía completamente aceptado. Le pedí que fuera honesta conmigo. Entonces llegó el mensaje que lo cambió todo. Me confesó que su prometido no quería a mi esposo en la boda. Que decía que él no encajaba con el tipo de invitados que querían. Que le parecía incómodo que estuviera ahí. Y que, para evitar problemas, habían decidido invitarme solo a mí. Sentí una mezcla de rabia y decepción. No solo estaban excluyendo a mi esposo, estaban poniendo a prueba mi matrimonio. Me estaban obligando a elegir.
Y lo peor era que mi hermana parecía haber aceptado esa decisión sin pelearla, como si mis sentimientos no importaran. Empecé a recordar pequeños detalles del pasado que antes había ignorado. Comentarios incómodos, miradas raras, silencios largos en reuniones familiares. Cosas que en su momento no quise ver, pero que ahora empezaban a tener sentido. Tal vez mi esposo nunca fue realmente aceptado, solo tolerado. Hablé con mi madre, esperando que ella mediara la situación. Su respuesta me dejó aún más confundida. Me dijo que entendía mi dolor, pero que no hiciera un drama, que era solo un día, que fuera sola y ya. Me recordó que la familia es la familia y que no debía arruinar un matrimonio por un capricho. Colgué la llamada con un nudo en la garganta. ¿Desde cuándo defender a mi esposo era un capricho? ¿Desde cuándo el respeto básico se volvió opcional? Esa noche volví a hablar con mi esposo. Le conté todo, sin ocultarle nada. Él escuchó en silencio, como siempre. Al final me dijo algo que me dolió más que cualquier discusión. No quiero ser la razón por la que te alejes de tu familia, pero tampoco quiero que normalicen tratarme como si no existiera. Sus palabras me hicieron llorar. Porque tenía razón. Esto no era solo una boda. Era una señal clara de cómo nos veían como pareja. De cuánto valía nuestro matrimonio para ellos. Faltaban solo semanas para la boda, y yo aún no sabía qué decisión tomar. Cada opción tenía un costo emocional enorme. Si iba sola, sentía que traicionaba a mi esposo. Si no iba, sabía que mi familia me señalaría como la conflictiva, la exagerada, la que no supo separar las cosas. Pero en el fondo, algo dentro de mí ya estaba cambiando. Por primera vez, me estaba preguntando si el amor a la familia siempre debía significar aguantar el desprecio. Y lo que pasó después, nadie estaba preparado para ello. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada vez que veía la invitación sobre la mesa, sentía que me observaba, como recordándome que aún no había tomado una decisión. Mi hermana no volvió a escribirme. Era como si, después de decirme que mi esposo no era bienvenido, ya no tuviera nada más que explicar. Una tarde recibí una llamada inesperada de una tía cercana. Pensé que tal vez quería saber si iría a la boda, pero apenas contesté, su tono fue frío. Me dijo que mi hermana estaba muy triste, que yo estaba haciendo un problema de algo que no lo era, y que la familia empezaba a hablar mal de mí. Según ellos, yo estaba siendo egoísta y quería llamar la atención. Eso me dolió más de lo que esperaba. Nadie me había preguntado cómo me sentía. Nadie se había puesto en mis zapatos. Para todos, yo era la hermana problemática, la que no sabía ceder. Me di cuenta de que la historia ya estaba siendo contada, pero sin mi versión. Decidí enfrentar la situación y llamé a mi hermana. Al principio no quiso atender, pero después de varios intentos, respondió. Le dije que necesitaba hablar con ella, no como invitada, sino como su hermana mayor. Le pregunté directamente si de verdad pensaba que yo podía ir a su boda como si nada, sabiendo que estaban rechazando a mi esposo. Su respuesta me dejó sin palabras. Me dijo que yo había cambiado desde que me casé, que ahora siempre priorizaba a mi esposo, y que sentía que lo había perdido como hermana. Que esa boda era su momento y que yo debía apoyarla sin condiciones. Intenté explicarle que amar a mi esposo no significaba dejar de quererla, pero ella no quiso escuchar. Me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Antes de él, tú siempre estabas de mi lado. Colgué la llamada con el corazón destrozado. ¿De verdad esperaba que pusiera a mi esposo en segundo lugar para demostrarle lealtad? ¿Eso era lo que ella entendía por amor fraternal? Esa noche discutí con mi esposo por primera vez desde que todo empezó. No fue una pelea fuerte, pero sí dolorosa. Yo estaba agotada emocionalmente, llorando, sintiéndome culpable por una situación que no había provocado. Él me abrazó y me dijo que, pase lo que pase, respetaría mi decisión, pero que no podía negar lo mucho que le dolía todo esto. Empecé a preguntarme si mi familia siempre había sido así y yo no lo había querido ver. Si siempre habían puesto condiciones a su cariño. Si el problema no era la boda, sino algo más profundo, el hecho de que ya no podían controlarme como antes. Los rumores seguían creciendo. Mensajes indirectos en redes sociales, comentarios pasivo-agresivos en el grupo familiar, silencios incómodos. Nadie me decía las cosas de frente, pero todos esperaban una respuesta. Y entonces, a pocos días de la boda, mi hermana hizo algo que cambió completamente el rumbo de la historia.
Algo que terminó de abrirme los ojos. A solo 4 días de la boda, mi hermana decidió escribir en el grupo familiar. Su mensaje parecía tranquilo, casi inocente, pero sabía que iba dirigido a mí. Dijo que estaba muy nerviosa por su gran día y que esperaba que todos entendieran que no siempre se puede complacer a todos. Luego añadió que algunas personas estaban poniendo condiciones y eso le rompía el corazón. El grupo se llenó de mensajes de apoyo hacia ella. Corazones, frases de ánimo, promesas de estar presentes pase lo que pase. Nadie me mencionó directamente, pero todos sabían que hablaban de mí. Me sentí expuesta, juzgada y sola. Minutos después, recibí mensajes privados de varios familiares. Algunos me decían que fuera fuerte y que no fuera a la boda si no me sentía respetada. Otros, en cambio, me pedían que tragara orgullo, que fuera sola y evitara problemas. Cada mensaje me empujaba en una dirección distinta, y yo ya no sabía qué pensar. Lo que terminó de romperme fue un mensaje de mi hermana, enviado solo a mí. Me dijo que, si yo decidía no ir, no me lo perdonaría nunca. Que ese era el día más importante de su vida y que mi ausencia sería una traición. Leyendo esas palabras, sentí que me estaban poniendo una carga emocional enorme sobre los hombros. Le mostré el mensaje a mi esposo. Él se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo algo que jamás olvidaré: el amor no debería doler así. Esa frase me hizo darme cuenta de algo que no quería aceptar. Mi hermana no estaba pidiéndome apoyo, me estaba exigiendo obediencia. Esa noche casi no dormí. Pensé en ir a la boda sola, sentarme, sonreír, fingir que todo estaba bien. Pensé también en no ir, apagar el celular y enfrentar las consecuencias después. Ninguna opción me daba paz. Todo parecía una pérdida. La mañana siguiente tomé una decisión que me costó muchísimo. Le escribí a mi hermana con respeto, pero con firmeza. Le dije que la amaba, que deseaba lo mejor para ella, pero que no podía asistir a una celebración donde mi esposo era rechazado. Que mi matrimonio también merecía respeto. Su respuesta fue inmediata y brutal. Me dijo que entonces no fuera, que no esperaba nada de mí, y que a partir de ese momento entendía claramente dónde estaban mis prioridades. Me bloqueó del grupo familiar y, minutos después, de todas sus redes sociales. Me quedé mirando la pantalla, temblando. Nunca imaginé que algo así pudiera pasar entre nosotras. En cuestión de minutos, pasé de ser la hermana mayor a ser la enemiga. El día de la boda llegó. Mientras todos se preparaban para celebrar, yo estaba en casa, sentada junto a mi esposo, con una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por la ruptura. Alivio por no haberme traicionado a mí misma. Pero lo que no sabía era que, durante esa boda, algo sucedería, algo que cambiaría la percepción de toda la familia y sacaría a la luz verdades que nadie quería enfrentar. El día de la boda amaneció soleado, como si el mundo no supiera que dentro de mí todo estaba en ruinas. Mientras mi familia se preparaba para celebrar, yo me quedé en casa, en silencio, con el teléfono boca abajo y el corazón pesado. Mi esposo no intentó convencerme de nada. Solo estuvo ahí, sosteniéndome la mano, recordándome con su presencia que no estaba sola. A media tarde, cuando la ceremonia ya debía haber comenzado, empecé a recibir mensajes de números desconocidos. Al principio los ignoré, pensando que eran equivocaciones. Hasta que uno de ellos decía: ¿sabías que tu hermana está preguntando por ti frente a todos? Sentí un escalofrío. A pesar de haberme bloqueado, ahora mi ausencia era evidente. Horas después, la verdad empezó a salir a la luz, pieza por pieza. Resultó que varios invitados notaron algo extraño desde el inicio. El ambiente no era el que todos esperaban. El novio estaba tenso, distante, y mi hermana no dejaba de mirar su teléfono. En algún punto de la recepción, alguien preguntó abiertamente por qué yo no había asistido, y ella, sin pensarlo demasiado, dijo que yo había decidido no ir por mi esposo. Lo que no esperaba era la reacción. Algunos familiares, que ya conocían la historia completa, no se quedaron callados. Mi madre, presionada por las preguntas, terminó confesando que mi esposo no había sido invitado por decisión del novio. El murmullo se volvió incómodo. Las miradas cambiaron. La música seguía sonando, pero algo se había roto en el aire. Una tía, visiblemente molesta, dijo en voz alta que eso era una falta de respeto. Otro familiar recordó que en la familia siempre se había dicho que el matrimonio se honra y se defiende. Poco a poco,
La atención dejó de estar en la novia y empezó a girar alrededor del conflicto que habían intentado esconder. La tensión llegó a su punto máximo cuando el padre del novio intervino. Dijo que ellos habían puesto límites claros desde el inicio, que no querían ciertas personas en la boda y que cada invitación había sido cuidadosamente pensada. Sus palabras, lejos de justificar la situación, la empeoraron. Mi hermana rompió en llanto frente a todos. La celebración se convirtió en una discusión silenciosa, incómoda, llena de juicios no dichos. Las sonrisas eran forzadas, las fotos tensas. Muchos invitados se fueron antes de lo previsto. Lo que debía ser el día más feliz de su vida quedó marcado por una decisión que no supo manejar. Esa noche, mientras yo estaba en casa, mi celular no dejó de sonar. Mensajes de familiares pidiéndome perdón por no haberme defendido antes. Otros diciéndome que ahora entendían mi postura. Algunos confesaron que también habían sido excluidos o tratados con desprecio por el novio, pero que nunca se atrevieron a decir nada. Días después, mi hermana me escribió desde el teléfono de una amiga. Su mensaje era largo, confuso, lleno de emociones. Me dijo que se sentía sola, que no había imaginado que las cosas llegarían tan lejos, que sentía que había perdido a su familia, y a mí. Yo le respondí con calma. Le dije que la amaba, pero que el respeto no es negociable. Que elegir a mi esposo no fue un acto de rebeldía, sino de amor y dignidad. Que no podía aceptar un lugar en una vida donde mi pareja debía ser ocultada o minimizada. El silencio que siguió fue largo. Con el tiempo, la familia cambió. Las conversaciones ya no eran las mismas. Se empezaron a cuestionar actitudes que antes se normalizaban. Yo dejé de intentar agradar a todos y empecé a vivir con una paz que nunca había conocido. Perdí una versión de mi familia, pero gané algo más fuerte: coherencia, respeto y tranquilidad. Mi hermana y yo no volvimos a ser las mismas. Tal vez algún día sanemos, tal vez no. Pero entendí una verdad que marcó mi vida para siempre: quien te ama de verdad no te pide que traiciones a quien camina contigo. Hoy miro a mi esposo y sé que tomé la decisión correcta. Porque el amor que te exige elegir entre tu dignidad y la aceptación, no es amor. Y aunque esta historia empezó con una invitación de boda, terminó convirtiéndose en la lección más dura y valiosa de mi vida.